pues tiene a la Biblia como la única, sola y exclusiva autoridad. Y eso para mí es un método incorrecto para entender la sola escritura y un método incorrecto para explicar la sola escritura. ¿Por qué? Porque por eso entonces mucha gente no entiende la sola escritura. Cuando, por ejemplo, si te preguntan, ¿es malo espiritualmente fumar? Es malo espiritualmente fumar, no físicamente, porque seguro que me van a decir, la escritura dice que el que mata el cuerpo, el que destruye el cuerpo, Dios lo destruirá. No, porque si no, entonces Dios nos va a destruir cuando comemos hamburguesa. Hay esos hermanitos que les gusta ir a McDonald's, cuando comemos una pizza y una hamburguesa hace 10 veces más daño que fumar. De hecho, la causa de muerte principal, por ejemplo, en los Estados Unidos, es la mala comida, la mala alimentación. Ok, entonces, esto no sería argumento suficiente para decir que es malo fumar. Claro, tú lo puedes lanzar. Tú puedes decirle a una persona, mira, la escritura dice no dañen nuestro cuerpo, no, es decir, no se corrompan, un montón de cosas, pero se hacen otras cosas que también corrompe el cuerpo, y simplemente porque no hay, vamos a decir, un mal pensamiento respecto a esas cosas, no se consideran malas. Vuelvo y repito, el comer, ¿ok? El sedentarismo, inclusive el sedentarismo está en contra de la escritura. ¿Ok? El alma del perezoso desea, pero nada alcanza. ¿Ok? Entonces, estamos pecando nosotros y somos sedentarios. Estamos yendo contra Dios si somos sedentarios. Bueno, sí lo estamos haciendo, pero entonces, ¿por qué nos preocupamos tanto por fumar si en realidad el sedentarismo mata más rápido que el fumar? Claro, cuando el fumar tú lo agregas, lo subas al sedentarismo y lo subas entonces a la mala alimentación, entonces te estás suicidando. Ok, pero si solamente tú fumas y haces ejercicios y comes de forma saludable, tú vas a vivir tanto o más que cualquier persona. Ok. Entonces, sí te puedes morir igual que todos los demás. El que no fuma también se puede morir. Bueno, yo creo que dejé claro mi punto. El cuidado del cuerpo no es suficiente para decirle a alguien, tú no puedes fumar de forma espiritual. ¿Ok? Porque imagínate, él me puede decir, y tú no puedes tomar Coca-Cola. La Coca-Cola es tanto o más dañino que el cigarro. Por lo tanto, cuando alguien nos hace esta pregunta y es alguien que sabe o que quiere indagar y nos dice, no me vengas con que destruye el cuerpo, porque tú tomas Coca-Cola, Pepsi-Cola y también lo destruye. Ok. ¿A dónde nosotros tenemos que ir? Tenemos que ir a la razón, ¿verdad? Tenemos que ir a la razón y tenemos que razonar, ¿verdad? No podemos conformarnos a este siglo porque, a ver, en el tiempo bíblico no existía el cigarro, pero en este siglo que vivimos existe el cigarro. ¿Qué vamos a hacer? Vamos entonces a acatar lo que el hombre da como costumbre en este mundo, en este siglo, o no nos vamos a conformar a este siglo, sino que nuestro entendimiento va a ser renovado. Vamos a usar la razón para que comprobemos entonces. Note que hay que comprobar, por lo tanto no es algo que está en la Biblia, tú tienes que hacer esto, no puedes hacer esto. Tú tienes que comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Bien, entonces, el cigarro te esclaviza espiritualmente. Si lo hace, claro que lo hace. El cigarro quita el sustento y el pan a tus hijos. Un dinero que pudiera ser pues dirigido a causas nobles y a causas que realmente edifican. La persona le está consumiendo fumando, le está quemando literalmente ese dinero. Y sumado a todo eso, pues también te traes causas. Y si te trae problemas, causas que traen problemas de salud o es causa de tumores, de cánceres, de endurecimiento de las arterias y un montón de cosas más.
Bueno, si unimos todo esto, entonces usando la razón, nosotros podemos llegar a la conclusión de que el fumar es malo, ¿ok? Y malo de forma espiritual, ¿ok? Por ejemplo, la razón la utilizamos también para entender la misma escritura. Si nosotros no razonamos, pues podemos entonces no entender la propia sola escritura, la propia Biblia, no podíamos entenderla bien si no usamos la razón. Ahora, ¿qué pasa? La razón nunca puede chocar contra la Biblia. Tu entendimiento, y eso es lo que es sola escritura, que solamente la escritura es una ley que no puede ser quebrantada por nada y no puede ser dañada por nada. Si la razón tuya, tu raciocinio, tu entendimiento, lo que tú quieras entender, va contrario a la escritura, usted no puede creer que eso es la voluntad de Dios. No puedes creer que es la voluntad de Dios. Usted puede creer que es lógico hacer algo. Oye, es lógico que yo me separe de mi esposa porque ya no la amo, diría alguien. Y es lógico que Dios no quiere que yo esté con una persona que yo no amo, diría alguien. O es lógico que yo me separe, diría una hermana, de mi esposo porque yo no lo amo, diría alguien. Bueno, tu entendimiento puede pensar lo que quiera. Pero si ese razonamiento que tú tienes va contrario a esto que está aquí, entonces la respuesta es no lo puedes hacer. Vamos a ver que John Wesley hablaba primeramente de la escritura. Vamos a ver qué hablaba de la razón. Aquí tengo algunas citas de él, por supuesto, tuvo muchísimos escritos, escogí algunas. Vamos a ver qué él pensaba de la escritura y para mí esto es una explicación exquisita de la sola escritura. Dice, a cualquier precio, dame el libro de Dios, la Biblia. Continúa, ya lo tengo y en él está atesorada toda la ciencia que necesito. Para John Wesley, también para nosotros, la Biblia es suficiente. ¿Por qué? Porque está toda la ciencia que necesita, no toda la ciencia que existe. Por eso entonces hay otras 3 autoridades que están sometidas a esta. Existen, no es que no existan. Cuando alguien a mí me llama y me hace una pregunta en mis programas en vivo, ese alguien que me llama, me hace la pregunta, reconoce que hay otra autoridad que no es la escritura. Y en este caso, esta autoridad sería la tradición, es decir, la iglesia. ¿Ok? Entonces, está preguntando a un pastor que tiene más experiencia, así que también ahí se incluye la experiencia, para entonces tomar decisiones y entender cuál es la voluntad de Dios. Pero toda la ciencia que necesitamos está atesorada en la escritura. Sigue diciendo John Wesley en otro de sus escritos sobre la escritura. Todas las verdades contenidas en las escrituras están conectadas y relacionadas entre sí, a saber, la naturaleza corrupta del humano, la justificación por la fe, el nacer de nuevo y la santificación interior y exterior. Es decir, aquí en la escritura está todo. Está que nosotros estamos caídos. Está que nosotros somos salvos por medio de la fe. Si somos justificados por la obra de Cristo Jesús en la cruz del Calvario, no por lo que nosotros hacemos. Está que necesitamos nacer de nuevo. Está que nos tenemos que santificar, no solo interiormente, como algunos dicen, no solo exteriormente, como otros piensan, sino interior y exterior. Ahí está todo, está en la escritura. Ahora, ¿qué él habla sobre la razón? Aquí estamos, ¿verdad? Vamos a ver qué habla sobre la razón. Dice él, escribió él sobre la razón. Nosotros
probamos la doctrina que enseñamos por la escritura y por la razón. Pues claro, porque cuando tú lees un texto de la Biblia, ¿qué es lo que tú usas para entenderlo? Dos cosas. Una, la misma Biblia. La Biblia se interpreta a sí mismo. Dos, tu razón de lo que Dios quiere decir, es decir, lo que es la exégesis. Entonces, tú le tienes que hacer exégesis a cualquier texto. ¿Ok? Entonces, tú abres cualquier verso de la Biblia. Yo abrí, me salió este. Hechos capítulo 3, verso 23. Y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Ah, bien. ¿Qué es lo primero que yo uso para entender la escritura? Este texto, la propia escritura. ¿A qué se refiere? Deuteronomio 18, 19. Es decir, la profecía sobre el profeta que iban a escuchar. Ok, entonces lo primero que uso es la propia Biblia. La propia Biblia, la Biblia se interpreta a sí misma. Bien, pero ahora, ya yo entiendo de dónde proviene esto. Ya yo he hecho una correcta hermenéutica del texto, he mirado la gramática, he mirado las cosas. Pero luego, entonces yo también, con mi razón, tengo que hacer exégesis de qué es lo que está queriendo decir aquí el Señor. Porque dice, toda alma que no oiga, muchas veces nosotros no oímos la voz de Dios, o no. O tú la escuchas siempre y lo obedeces en todo. Hay veces que nosotros no oímos la voz de Dios. Pues Dios nos habla y no lo oímos, no la queremos obedecer. Está hablando, ¿verdad? La escritura, de oír la voz de Dios en todas las cosas. Si fuera así, estamos en problema todos. No, es claro que está hablando respecto a la conversión, respecto al llamado a la salvación. ¿Ok? Dice, será desarraigada del pueblo. De lo contrario, si nosotros no entendemos a través de la razón esto, ¿verdad? Entonces nosotros entenderíamos que cada vez que yo no haya escuchado la voz de Dios de alguna forma en nuestra vida, estuviera quitado del pueblo. Y todo el que todo el que nos está viendo en este momento ha sido ya quitado del pueblo. Ninguno de ustedes son salvos porque de alguna forma, en algún momento de su peregrinar en la fe, han dejado de escuchar o han desobedecido la voz de Dios o la voluntad de Dios. Entonces, como dice Wesley, excepcionalmente nosotros probamos la doctrina que enseñamos por la escritura y por la razón. Hermenéutica y exégesis. Entonces, cuando nosotros estamos tratando de explicarle la escritura, la sola escritura a alguien, nosotros no lo podemos explicar de forma que somos unos robots que no pensamos y solamente leemos literalmente lo que está allí. Porque eso es lo que cree un católico. Por ejemplo, cuando el católico está debatiendo conmigo, dice, a ver, pero ¿quién te dice a ti qué es lo que dice allí? Ah, no, entonces tú no crees en la sola escritura. Eso no es sola escritura. La sola escritura es la supremacía y la suficiencia de la Biblia. Pero nosotros tenemos que usar la razón como una autoridad también para decirnos qué es lo que está diciendo la Biblia. Ojalá, ¿verdad? El Espíritu Santo nos enviara un mensaje de texto que nos explicara todas las cosas. O viniera Jesús, como hacía con los apóstoles, y nos llevara aparte y nos dijera, mira, no sé, Hechos 3, 23, no está hablando de que cualquier cosa que tú no escuches de Dios o que no sigas hace que a ti se te desarraigue del pueblo, sino que está hablando en un sentido soteriológico o salvífico, ¿verdad? Si tú no escuchas el llamado de la salvación, entonces tú eres quitado. Ok, entonces vamos al otro punto. Vamos a ir ahora a la tradición. Este punto también, ¿verdad? Está sometido a la escritura. Y en algunos debates, cuando inclusive los evangélicos muchas veces no entienden cuando uno debate y expone un texto de la patrística.
Ahí me escriben en los comentarios, ¿por qué usted no usa la sola escritura? Usted no es evangélico. No, el que no eres evangélico eres tú, porque los evangélicos siempre hemos creído que la tradición también es una autoridad de peso. Lo que pasa es que no es una autoridad inspirada. La diferencia entre católicos y evangélicos no es que los evangélicos no creamos que la tradición es una autoridad, porque de lo contrario, entonces, ¿por qué tú practicas la fe como tradicionalmente lo hace tu denominación? Por ejemplo, si eres bautista, vas a cómo tradicionalmente los bautistas realizan el culto. Si eres pentecostal, vas como tradicionalmente los pentecostales realizan el culto. Y si, por ejemplo, en tu iglesia tienen tradiciones de hacer danza con pandero o tienen tradición de tocar el shofar, ¿verdad? Bueno, no hay un mandamiento en la Biblia para hacer eso. Que aparezca algo que el Antiguo Testamento no da mandamiento a la iglesia de ninguna forma de hacerlo, ¿verdad? Pero nosotros lo acogemos como una tradición y le damos autoridad a eso. Es decir, pensamos que el Espíritu Santo y confiamos que el Espíritu Santo se alegra de esa tradición que nosotros tenemos. Para ponerles tan solo un ejemplo. ¿Ok? Entonces, nosotros también tenemos tradiciones. Muchas gracias, mi hermana Maribel. Aquí que los niños se ponen a hablar. Nosotros también en las iglesias evangélicas tenemos tradiciones que nosotros seguimos y tradiciones que no están en las escrituras. Por ejemplo, ¿quién puede comer de la Santa Cena? ¿Quién puede comer de la Santa Cena? Eso no está en la escritura. ¿Por qué razón en tu iglesia dejan comer tan solo a los bautizados de la Santa Cena? Claro, alguien me dirá, pero la escritura dice que cada uno pues examínese. Sí, pero eso está hablando en el concepto de la comunión o de la santidad que en ese momento está viviendo el cristiano. Un miembro que haya creído verdaderamente, pero que todavía, porque se planificó el bautismo en un mes, no ha podido ser bautizado, puede tener la conciencia tan limpia o más que un miembro que lleva 20 años bautizado. ¿Por qué razón en nuestras iglesias, la mayoría de nuestras iglesias, algunas he visto que no la hacen, que es decir, que no hacen esto, le dan la Santa Cena a cualquiera que diga ser creyente? Para mí eso está mal. Claro, ese pastor, una vez me invitaron a predicar una iglesia y fue así, le dieron la Santa Cena a todo el mundo, no importa bautizado o no bautizado. Y yo para mí eso está incorrecto. Ahora, si yo le digo, no le dije nada, ¿verdad? Yo respeto pues cada comunidad. Ahora, si yo le digo al pastor, pero porque usted hace eso está incorrecto, él me va a decir, ¿dónde eso aparece en la Biblia? Y yo voy a tener que cerrar la boca. Pero ¿dónde se aparece eso en la tradición? En un documento que se llama Didache. Ok. Que se le conoce también como Didache o como la doctrina de los apóstoles. Ok. Esto que está aquí, ¿verdad? Es una tradición. El cristianismo tiene por tradición dar la Santa Cena solamente a los bautizados. Eso no está en la escritura. No está en la escritura. Entonces, cuando tú no entiendes, por ahí que me escribe, pastor, eso no son tradiciones. No es porque no entienden, ¿verdad? Es porque no entienden. Sí son tradiciones. Todo lo que se practica en el culto cristiano es una tradición. Entonces, nosotros tenemos la tradición en tu iglesia. A ver, respóndame en los comentarios.
¿Le dan la Santa Cena a todo el que es creyente o le dan la Santa Cena solamente a los miembros bautizados? ¿Dónde aparece eso en la Escritura? No aparece. Quiero que te diga por qué en tu iglesia lo más probable es que le den la Santa Cena solo a los bautizados. Porque hay un documento aquí que se llama Didache que dice eso. Entonces, el cristianismo a lo largo de los siglos le ha dado la Santa Cena a los miembros bautizados. Pero nosotros creemos que a partir de que alguien cree que tiene fe, es de Cristo. A no ser que tú creas que el bautismo salva, ¿verdad? Todo el que cree verdaderamente en Jesucristo es igual que bautizado o no bautizado. Es miembro del cuerpo de Cristo. Y a ser miembro del cuerpo de Cristo no tendría ningún impedimento para comer la Santa Cena, al menos bíblicamente. Pero ¿por qué? Si está bien con Dios, si no está en pecado, si puede examinarse a sí mismo, todas las cosas. ¿Por qué no lo hace? ¿Por qué no lo hace? Dice Abraham Tanta Hernández, solo a los bautizados. A los miembros bautizados nada más, pastor. Exactamente. ¿Sabe dónde sale eso? De aquí. De aquí, de la Didache. De la Didache sale eso. Entonces, no es que la iglesia evangélica no tenga la tradición como algo importante. La tradición sí es algo importante y la escritura lo muestra. La escritura lo muestra. Regularmente, cualquiera que estudie la teología va a estudiar, por ejemplo, a hombres como John Wesley, el pensamiento de John Wesley. Por ejemplo, a ver, vamos a ver cómo la tradición también. No nos podríamos seguir metiendo esto adentro, ¿verdad? Pero no es mi objetivo. No es mi objetivo. Mi objetivo es que ustedes solamente conozcan el punto de qué cosa en verdad es sola escritura. No es que nosotros neguemos las otras autoridades o digamos que no existen. No, es que todas tienen que ser sometidas a esta que está aquí, a la Biblia. Ese es el baluarte, ese es el juez. Cuando tu razón te dice algo, ese razonamiento no puede ir contra la escritura. Cuando la tradición dice algo, esa tradición no puede ir contra la escritura. Ahora, ¿qué hacen los católicos? Si la escritura dice algo y la tradición dice algo, ellos no eliminan la tradición porque ellos creen que escritura y tradición tienen la misma autoridad. Entonces, si dos personas tienen la misma autoridad, pues no se someten uno a la otra. ¿Ok? Ahora, ¿cómo nosotros vemos, por ejemplo, la escritura y la tradición? Bueno, aquí la escritura es esta y la tradición es esta. Cuando la tradición no choca contra la escritura, no hay problema. Pero cuando la tradición choca contra la escritura, la tradición queda eliminada. Entonces, la escritura es lo que elimina todo lo que nosotros creamos, razonemos, venga por tradición o por la experiencia que vamos a explicar ahora, que la contradiga. Cualquier cosa que la contradiga queda eliminada. Cualquier cosa que contradiga la escritura queda eliminada. Eso es lo que es sola escritura. Y así nos podíamos ir mucho más profundo, pero no quiero calentarles la cabeza. Lo que quiero solamente es que entiendan el concepto. Que entiendan el concepto. Ahora, la Biblia habla también
de la tradición de los creyentes, claro que habla de la tradición de los creyentes. Y no le voy a hablar de los textos regulares que ponen los católicos, donde menciona literalmente la palabra tradición, sino que le voy a hablar de textos que conocemos muy bien y que nos enseña a observar qué es lo que ha pasado antes para que nosotros estemos entonces apercibidos. Ok, por ejemplo, le voy a poner algo. Hebreos capítulo 11. Cuando el libro de los Hebreos capítulo 11 explica la fe, cómo el escritor del libro, iba a decir escritor, el escritor del libro de los Hebreos explica la fe. Lo explica a través de la tradición. Es decir, él comienza a situar héroes, ¿verdad? Héroes de la fe, para entonces citar una tradición de creyentes, de qué fue lo que ellos hicieron a lo largo de la historia, para que nosotros entonces aprendamos a hacerlo. Claro, me van a decir que esos héroes de la fe están en la Escritura. Pero el asunto es que la Escritura también es la historia de los creyentes, ¿verdad? Ok. Entonces, lo importante es que el escritor del libro de los Hechos usa la historia. Recuerden que estos héroes no son cuestiones doctrinales, sino que él tan solo usa la referencia a ellos. Por la fe ofreció Abel a Dios más sacrificio, por la fe Abraham, y sigue, y por la fe Moisés, y sigue, y Barak, y Sansón, y David, y todo. ¿Qué es lo que está haciendo el libro? ¿Qué es lo que está haciendo el escritor del libro de los Hebreos? Nos está colocando a los creyentes que vinieron antes de nosotros, para que sepamos que ellos son, ¿qué cosas? Son ejemplos a nosotros. Y con toda seguridad, nosotros tenemos ejemplos que son post-bíblicos. Ok. Por ejemplo, 1 Corintios 4:6 dice, por esto, hermano, escucha esto. Mira, escucha cómo la tradición y la Biblia tienen que estar conectados. 1 Corintios 4:6 hace una conexión muy preciosa, una belleza de conexión entre tradición y escritura. Ok. No a la manera católica, sino a la manera de sola escritura. Te lo leo. 1 Corintios 4:6 dice, pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo, tradición. Es decir, el ejemplo de los creyentes, en mí, en Apolo, por amor a vosotros, para que en nosotros, es decir, en la experiencia que hemos, en lo que nosotros vemos que ellos hicieron, ¿ok? Aprendáis a no pensar más de lo que está escrito. Por lo tanto, la tradición nunca puede ir contra la Biblia. Cuando el católico sitúa la tradición como paralela o como manera de contradecir a la Biblia, le están saliendo orejas. ¿Ok? ¿Por qué razón? Porque no puede contradecir. El ejemplo de la tradición más bien es para que nosotros aprendamos a no pensar más allá de lo que está escrito. Así que cualquier cosa que contradiga la escritura debe de ser absolutamente eliminado. Escucha lo que dice 1 Corintios 16. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros. Entonces, la historia atrás, la tradición, es un ejemplo que nosotros tenemos. Ahora, los cristianos evangélicos tenemos ejemplos de héroes de la fe que de alguna forma son autoridad que moldean nuestras vidas como cristianos. Sí, podía mencionar
a muchos extrabíblicos. No sé, por ejemplo, muchos tienen al hermano G.J. Ávila como un ejemplo a seguir en la cuestión pues de lo que es el evangelismo, del amor, de la pasión por las almas. Sin lugar, G.J. Ávila nos enseña a través de su vida, es decir, de la tradición, cómo debe de ser un cristiano. No sé, el mismo John Wesley, el hombre que más sermones ha predicado en toda su vida, ¿verdad? Es decir, John Wesley alcanzó almas lo que ni siquiera nosotros no somos capaces de imaginar, ni siquiera con todo el internet que tenemos ahora, que no sé, un video mío lo puede ver tengo un video de más de 1 millón de vistas, pero aún así no le llego ni a las sandalias. Ahora, Spurgeon, ok, los sermones de Spurgeon han nutrido a la iglesia a lo largo de muchos siglos. Las alabanzas. Las alabanzas. Las alabanzas encierran la tradición de la iglesia y nos enseñan a nosotros. Las alabanzas es parte de la tradición y las alabanzas, ¿cuánto te ayudan a ti las alabanzas a formarte como un cristiano? ¿Y qué es lo que canta la alabanza? La alabanza es un tipo de tradición. Cuando tú lees, cantas, por ejemplo, un himno que ha tenido cientos de años, no sé, cualquiera, ¿verdad? Señor mi Dios, al contemplar los cielos. Ok, cualquiera